Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a mi nueva sección en el canal, el cual se llama Juegos Almacenados, en donde hablaremos sobre juegos cancelados por alguna razón, juegos perdidos que fueron encontrados por la comunidad, y otras cosas. En este caso, vamos a hablar sobre un juego que pocos han comentado, y creo que es el momento para que yo hable de su historia, su jugabilidad, etc. ¿Cuál es ese juego?, se preguntan ustedes. Bueno, el juego que voy a comentarles, especialmente a los fanáticos de la Lost Media, es el Tiny Toon Adventure, para el Atari Jaguar, junto con su otra versión de este juego, protagonizado por el pato verde favorito de todos, buajajajaja. Tengan en cuenta estas cosas. La primera, es que voy a utilizar imágenes y gameplays de este juego, siendo este último, de otros canales, como un ejemplo de cómo es el juego. La segunda, es que yo jugué este prototipo hace tiempo, por lo que no recuerde mucho sobre esto, ni tampoco tomé capturas de pantallas o un video, y en tercera, agarren sus palomitas o su refresco favorito, y ponte cómodo, porque esto se va a poner interesante. Sin más relleno naruteño, vamos a empezar. El Atari Jaguar. Considerado como el mayor fracaso para Atari, tanto es así, que consumió una gran totalidad de cachín cachín, junto con un complemento de CD, que no llevaba ni al caso. Lanzada el 23 de noviembre de 1993, como una consola potente, que supera por completo la Sega Genesis y el Super Nintendo, con una tasa máxima de 64 bits, tanto es así, que en todas partes la publicitaban como la consola del siglo. Sin embargo, debido a su precio bastante elevado, y el hecho que la mayoría de su catálogo no aprovechaba las capacidades de la consola, se convirtió en un fracaso comercial, vendiendo 150.000 copias, siendo un fracaso en ventas para Atari, al llevar a la compañía a abandonar el mercado de los videojuegos. Durante su ciclo vital en 1993 hasta 1996, muchos juegos planeados para el Atari Jaguar fueron cancelados, por motivos de las bajas ventas de la consola. En cambio, Tiny Toon Adventure, o como podemos llamarlo, Tiny Toon Adventure Jaguar, tiene una de las historias más curiosas de la Lost Media. Como ustedes ya lo saben, Konami tenía las licencias para desarrollar y publicar videojuegos de la franquicia, para la NES, Game Boy, Super Nintendo y Sega Genesis, desde 1991, con Tiny Toon Adventure para la NES, hasta 1994, con Tiny Toon Adventure, Acme All Stars, para el Sega Mega Drive, siendo este, el último juego de la saga, hecha por Konami, quien pierde la licencia. Tras esto, Atari consiguió los derechos para desarrollar un videojuego para el Atari Jaguar. Sin embargo, el juego tuvo muchos problemas en su desarrollo, como el cambio de historia, fondos de pantalla oscuros para una caricatura muy colorida, y fallas para trasladar algunas cosas como imágenes o gráficos para el cartucho. Atari decidió contratar a una desarrolladora llamada Digital Delirium, cuya compañía no encontré información. Durante el desarrollo del juego, Atari no le gustó el producto final, llamándolo como de muy mala calidad, cancelando el prototipo, aunque se completó en un 25%. Cuando cancelaron la primera versión, Atari le dio una oportunidad a Digital Delirium para reiniciar el proyecto, esta vez dándole una idea a la desarrolladora en hacer un videojuego protagonizado por el pato Plucky, y que el juego se base en el episodio Plucky Hollywood, comenzando así el desarrollo en 1995. Pero había una cosa. Como su desarrollo empezó en 1995, Atari anunció que su consola iba a ser descontinuada el próximo año, por lo que los desarrolladores comenzaron con una rapidez interminable, pero Atari detuvo el desarrollo del juego en 1996, completándose en el mismo resultado que su primera versión. Por suerte. En 1997, un sitio web de los desarrolladores publicaron imágenes, gráficos, y muchas otras cosas, sobre cómo sería el juego. En 2010, lanzaron un paquete de algunos juegos inéditos del Atari Jaguar, entre ellos, el Tiny Toon Adventure, junto con un texto en donde narra su historia. Montana Max puso en sus garras en un Acme Titon y un Gold Converter, y está listo para robar todo el titanium que pueda obtener de la superficie del planeta. Estas son malas noticias ecológicas, por lo que los Toonsters se embarcan en un juego de plataformas de desplazamiento lateral para evitar que Monty azote el planeta. El juego es un típico plataformero, pero laberíntico.
Aquí, controlamos a Buster, Babs y Plucky, mientras evitan enemigos, consiguen objetos, y llegan hasta el final del nivel, en donde ellos desactivan el dispositivo anteriormente dicho. El prototipo de la primera versión está a medias. Los controles no estaban bien pulidos, especialmente el salto, ya que es incómodo de usar. La detección de colisión es un desastre, los enemigos te pegan hasta cuando estás lejos, haciendo imposible de pasar el nivel. Tenemos muchos ítems repartidos en el nivel, como recuperar tu salud, la vida extra, los checkpoints, y las municiones, que este último, sirve para recargar un arma que lleva tu personaje, que es como un repelente. También están los objetos como moneda, que es el titanium, o un rubí, que suelta a los enemigos cuando los derrotas. A un bug, que si aprietas un botón que no me acuerdo, puedes levitar, y los enemigos se congelan. Ojo, a pesar de eso, los enemigos te seguirán golpeando. El prototipo tiene 5 niveles, siendo el primero, el más completo, mientras que los otros, están incompletos. El segundo nivel, es muy laberíntico, parece vacío, con 2 o 3 enemigos, y un poco inacabado. El tercero, es el primer nivel, solo que con distinto color. El cuarto y quinto nivel, tiene como fondo, una selva, y no hay plataformas, solo tu personaje y otras cosas flotan en el escenario. Al terminar el juego, te muestra el logo de la pantalla de título, junto con un texto que dice: "Y ahora tu juego está bien". Tal vez sea para motivar a los desarrolladores, o un easter egg del juego. Como curiosidad, esta pantalla aparece cuando perdemos el juego. Y para terminar, voy a comentarles sobre la segunda versión. En los créditos, solo nos dice que está en construcción, por lo que no podemos ver quiénes fueron los desarrolladores de esta versión. Al iniciar el juego, podemos observar que es otro título de desplazamiento lateral, solo que mucho mejor. Aquí, solamente controlamos a Plucky, y sus controles son limitados. No se puede saltar, todos los botones, a excepción del de par, no funcionan. Tenemos muchas cosas, como unos chupones de baño, que supuestamente, son como monedas. En la parte de arriba, podemos ver un indicador de salud, que se representa como un Oscar, los típicos puntos, nuestras vidas que quedan, y uno donde podemos recolectar papeles, que sería nuestro objetivo del juego. No sé por qué, pero este juego, iba a ser más que un título de plataformas, sino un juego de buscar objetos, no sé si me estoy imaginándome, porque el escenario, nos da a entender, que debemos de entrar puertas, esquivar enemigos, etc. Solo hay 2 niveles, que, debido a que no programaron muy bien esta versión, no podemos pasar de nivel. La única forma de acceder al segundo nivel, es utilizando las contraseñas del juego. Pero sí, no podemos hacer mucho. Gracias por ver este video. Si quiere que haga más vídeos así, no olvides apoyarlo, dándole un pulgar arriba, y comenta, qué juegos voy a analizar. Sin nada más que decir, se despide Mega Mario, y que pasen un día agradable.